¿Están bien? ¿Ya listos para iniciar este año? Sí, qué bueno. Pues hoy yo estoy muy emocionado porque estamos empezando un nuevo estudio en la palabra y hoy vamos a empezar con primera carta a los Corintios. Así que si tienes por ahí tu Biblia o tu celular, no sé lo que uses para ir viendo los versículos. Yo voy a estar leyendo este primer capítulo, no siempre lo voy a hacer así, pero este primer capítulo lo voy a estar leyendo de la NTV, usando algunos otros versículos en la versión que uso normalmente, la Reina Valera contemporánea. Pero entonces vamos a empezar este estudio de Primera de Corintios, pero vamos a orar, y este estudio también cuenta como parte de las clases en lo que viene siendo el intensivo más. Así que bueno, yo les animo a que lo puedan seguir, lo completemos juntos y que el Señor hable a nuestros corazones. ¿Está bien? Pues vamos a orar. Señor, gracias por la bendición y oportunidad de juntos como iglesia poder estudiar tu palabra con tanta libertad, Señor. Y eso es una bendición, Señor, un reto tan hermoso, Señor, que nos has puesto de poder venir a tu palabra con ese corazón de que tú nos hables, Señor, de que sea tu Espíritu Santo hablando y el poder tuyo transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior, Señor, a través de explorar lo que tú has puesto aquí en la palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pues bueno, realmente cuando empezamos un estudio, una de las cosas muy importantes para mí es darlo de alguna manera que ustedes se puedan quedar con una enseñanza, no nada más que quede a nivel mental, a nivel intelectual, sino que vaya transformando en nuestros corazones. Y Primera a los Corintios es una de esas cartas que tiene mucha riqueza, tanto en el sentido doctrinal como en el sentido práctico, porque nos va a ayudar a nosotros a poder avanzar en nuestro caminar espiritual. Pero bueno, al entrar a lo que viene siendo la carta a los Corintios, es súper interesante porque fue una carta escrita en el año más o menos 56 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Pero es una carta que hablara temas como si estuvieran hablando al 2022, temas muy fuertes, muy profundos, de una sociedad que está muy golpeada por una influencia del mundo alrededor de ellos, una iglesia muy golpeada por esa influencia. Y esto se debía a varias situaciones, pero lo primero que yo quiero hacer es que juntos podamos explorar un poquito. No sé si tengan por ahí ya el mapa de dónde se encuentra ubicado Corinto. Corinto actualmente es parte de lo que viene siendo Grecia, de lo que viene siendo la península donde está Grecia. Y ahí está señalada, ¿verdad? Corinto. Y originalmente pues era una ruta para todos aquellos comerciantes que venían desde las Indias, que venían del norte de África, obviamente todo el imperio romano, todos los que atravesaban los estrechos que había en distintas partes para poder llegar a ese lugar, y de ahí distribuían sus cosas que andaban vendiendo. Corinto es bien interesante porque en los tiempos del apóstol Pablo era la capital de la provincia de Acaya. Yo te voy a decir todo esto a manera de información, y como tú sabes, a mí me gusta mucho la historia, entonces vas a tener que aprender conmigo un poquito de historia. La ciudad de Corintio, la ciudad en sí, fue destruida en el año 146 antes de Cristo por un emperador romano que entró y destruyó todo, y fue reconstruida como una colonia romana en el año 46, o sea, un siglo después, 46 antes de Cristo. Y después de eso agarró un flujo impresionante la ciudad. Más adelante, en el año 300 y pico, fue otra vez devastada, y en el año 500 fue destruida por un terremoto. Entonces es una ciudad que ha pasado por tiene mucha historia. Después fue tomada por los otomanos, o sea, los turcos, y después fue tomada por los venecianos, los italianos de la parte norte de la bota de Itálica. Pero en fin, es una ciudad la cual es muy interesante por toda la riqueza cultural que tiene. Era una cuna de filósofos, de maestros, era una cuna de pensadores intelectuales que venían y exponían sus ideas. Y ahí ese lugar
a donde va Pablo y planta una iglesia. Ahora, esto pasa en ese primer viaje misionero que él hace, ya él en su ministerio, cuando se separa de Bernabé. Y la Biblia nos relata mucho, no voy a ir a leerlo, pero te encargo de tarea que tú lo puedas observar ahí en Hechos capítulo 18. Ahí está lo que viene siendo la plantación de la iglesia de Corinto. Pero yo nada más quiero que tú entiendas que era una iglesia y una ciudad tan pagana. De hecho, cuando alguien decía, no, pues ya me voy a tirar así al mundo, a la vida, ya me quiero perder, todos los decepcionados de la vida, los lastimados, los rotos de la vida, iban a Corinto. Y ahí había una frase para ellos y les decían, te vas a ir a corintianizar. Era completamente perderte de una manera horrible. Ahí estaba uno de los templos de Poseidón, el dios del mar. Y ahí se dice que tenían 1000 sacerdotisas que fungían, vaya, más bien como prostitutas. Entonces era una ciudad de plano perversa, pagana. Se dice que cuando Pablo está escribiendo Romanos, que lo está escribiendo desde Corinto manda la carta a los romanos. Mucho de lo que él escribe en el capítulo 1 del versículo 18 al 32 de Romanos era la conducta de Corinto, era la conducta de esta ciudad, una ciudad perdida, una ciudad realmente con una influencia diabólica, con una influencia de brujería, pero más que nada una influencia griega de esa filosofía e intelectualismo que caracterizaba a Corinto. Imagínate que la iglesia de Corinto, de todo lo que escribió Pablo, fue la única que requirió 29 capítulos en las 2 cartas. Esos son los capítulos que nos quedan a nosotros, vaya, inspirados por el Espíritu Santo, porque se dice que hubieron 4 cartas a Corinto. De hecho, en 1 de Corintios capítulo 5, por ahí del versículo 6, dice, previamente les había escrito. En el versículo 11 vuelve a decir, les había dicho que no se junten. Entonces es muy posible que hubo una carta previa a 1 de Corintios que nosotros no tenemos. Pero la carta inspirada que sí tenemos por el Espíritu Santo es 1 de Corintios, que son 16 capítulos, y luego 2 de Corintios, otros, me parece son 13 capítulos, dan un total de 29. Ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento tiene esa cantidad de capítulos o de escrito del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era una iglesia con una gran necesidad de enseñanza, con una gran necesidad también de reprensión, con una gran necesidad de que hubiera una palabra de un maestro, una palabra en este caso del apóstol Pablo, y los afirmara en la palabra de Dios. Imagínate qué tan perversa y qué tan difícil era la ciudad, que en Hechos capítulo 18, y este pasaje sí lo anoté, el Señor Jesucristo le da una palabra de ánimo a Pablo, porque era una ciudad que intimidaba para plantar el evangelio. Me vas siguiendo por ahí. A lo mejor tú nunca has estado en alguna ciudad así, o a lo mejor sí, pero era una ciudad que requirió que viniera una palabra de Jesús a Pablo. Y está en Hechos 18 versículo 9, dice: una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Y Pablo se quedó ahí 1 año 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Imagínate. O sea, seguramente era una ciudad que cuando Pablo llegó previamente bajo la orden del Espíritu Santo a plantar una iglesia, llegó y dijo: caray, o sea, no sé si la voy a hacer, mi vida peligra. Habían varias cosas que sabemos que era un hombre valiente, un apóstol arrojado, un hombre con denuedo de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo sería la ciudad para que Jesucristo mismo viniera y le diera esta palabra de ánimo? Bueno, pues eso es Corintios. Corintios, yo te decía, posiblemente son 4 cartas las que se escriben, pero nosotros tenemos 2. Y el versículo clave para poder siempre entrar a un libro de la Biblia, siempre tiene como un versículo llave que te abre las riquezas del libro bíblico. Para mí, porque bueno, hay diferentes opiniones aquí.
Para algunos dicen que es Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, el versículo clave. Es importante y yo quisiera leerlo. Algunos dicen que este es el versículo, pero a mí me gusta otro un poquito más, y hay otros que se inclinan hacia ese otro versículo clave. Dice el versículo 6 del capítulo 2, Primera de Corintios, dice: sin embargo, entre los que han alcanzado madurez, así hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque así lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Yo te voy a decir cuál es mi versículo favorito, que también es uno de los versículos claves para poder entender la carta a la iglesia de Corinto. Capítulo 1, versículo 18 dice: el mensaje de la cruz es ciertamente locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema de Primera de Corintios? La sabiduría de Dios. De eso va a hablar aquí, la sabiduría de Dios. Ahora, a lo mejor tú dirás: bueno, pero ¿qué es sabiduría? Déjame te explico súper rápido. Sabiduría es usar correctamente el conocimiento que tienes. Cuando hay una sabiduría del mundo, que Pablo la va a contrastar fuertemente con la sabiduría de Dios, y luego en otra de las epístolas de otro de los apóstoles, que es el apóstol Pedro, él nos habla de la sabiduría de lo alto. Sí, nos habla de la sabiduría que se otorga por medio de la palabra de Dios. También Santiago dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, Él la va a dar sin reproche a quien la pida. Pero ¿de qué sabiduría está hablando? De la sabiduría de lo alto, de la sabiduría divina. ¿Y qué es la sabiduría divina? Que el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios lo podamos aplicar correctamente en la vida práctica. ¿Sí? Eso es sabiduría. Es similar en la aplicación, porque si alguien en este mundo tiene mucho, yo no sé si te has topado con gente muy brillante en su mente, pero no tiene, no tiene herramientas de vida. No sé cómo decirlo. Es gente rara, gente que no se asocia, gente que no sabe cómo producir recursos, gente así, ¿no? Yo me acuerdo una vez hablaba con un hombre de negocios y me decía: yo conozco muchos doctores, se movía en el mundo de los médicos, y bueno, no todo es así, pero ese es un ejemplo que él me dio. Dice: los médicos son tan inteligentes pero tan malos para hacer dinero. Eso me decía ese hombre de negocios, ¿no? ¿Y por qué yo te digo esto? Porque la sabiduría es eso, es el conocimiento que tienes, no da más que infle la cabeza, sino que te permita aplicarla en lo práctico de la vida. Bueno, entonces el tema de Primera de Corintios es la sabiduría de Dios. Vamos a entrar al primer capítulo. El primer capítulo y el libro, la epístola, la carta completa de Primera a los Corintios, podríamos decir que está dividida en dos grandes partes, 4 grandes partes. La primera es muy corta, que es un saludo, y la última es una conclusión. Esas son 2 de las partes. Pero las 2 partes principales, el cuerpo de la carta, es primero una reprensión por el estilo de vida que va llevando la iglesia, porque al ser una ciudad donde estaba llena de intelectualismo, donde hay mucho filosofía e intelectualismo, escúchame bien, hay mucha arrogancia. Donde se mueve mucho intelectualismo, se mueve mucha arrogancia. Y la arrogancia abre un liberalismo, y el liberalismo deja entrar puertas, y en la iglesia había borracheras, había pecado sexual, inmoralidad, había divisiones. Y Pablo va a tomar en estas 2 grandes secciones de la carta, número 1, a reprenderlos por su conducta como una iglesia que nosotros le llamaríamos una iglesia light, ¿sí? Una iglesia light, porque no confrontan el pecado, no hablan con severidad lo que se tiene que hablar, y no se habla de factores como el arrepentimiento, el cual Pablo va a venir a hablar. Pero otra gran parte de la carta es instruirlos acerca de preguntas previamente hechas a Pablo, seguramente en la primera carta. Y entonces él dedica una gran sección también de la carta a instruirlos en cuanto a
en cuanto al caminar de la iglesia. Ahora, la iglesia en sí era una iglesia de verdad muy bonita, porque era una iglesia enriquecida por Dios en dones espirituales, en recursos, en muchas cosas, pero había perdido influencia precisamente por dejar entrar esa filosofía humana y tratar de aplicarla y combinarla sobre todo con la vida de la iglesia. Entonces, el primer capítulo, a cada uno de los capítulos les vamos a llamar sabiduría para algo, pero este primer capítulo yo le llamaría sabiduría para ser creyentes. Sabiduría para ser creyentes, ¿sí? Y este capítulo 1, y yo te voy a ir llevando de una forma muy sistemática para que tú puedas ir digiriendo más la lectura de Primera de Corintios. Pero este capítulo, Pablo hace una apelación de 3 llamamientos que tenemos como creyentes, ¿sí? 3 llamamientos, y el primero de ellos, vamos a entrar aquí, el primer llamamiento, número 1, es el llamamiento a ser santos. Llamamiento a ser santos. Ahora, Pablo le está haciendo un llamado a la iglesia de Corinto que anda en pecado, que anda en división, que anda con un cristianismo light, que anda con broncas, que trae problemas de muchos factores en matrimonios, en individuos, en personas, y les llama la atención en la forma que usan los dones espirituales, en el amor les llama la atención, en cómo están tomando la Santa Cena. Todo esto es una llamada de atención. Pero bueno, lo primero es, les hace 3 llamamientos. El primero de ellos es el llamamiento a ser santos. Entonces vamos a empezar a leer versículo 1. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Sóstenes aparece en Hechos capítulo 18 como el jefe de la sinagoga, que seguramente se convirtió. Al parecer ahí tú lo puedes leer, Hechos 18, le dan una buena sacudida a Sóstenes, ¿verdad? Una buena golpiza, pero se entrega a Cristo. Y Sóstenes es una persona que había de alguna manera apoyado el ministerio de Pablo para que pudiera también establecerse ahí. Otras personas que apoyaron el ministerio de Pablo, porque cuando él llega, se me olvidó decir esto, cuando él llega a Corinto llega solo, debido a que deja a Timoteo y a Silas en Macedonia. Pero ahí en Corinto conoce a Aquila y a su esposa Priscila, que vienen siendo gente que sale exiliada o que sale corrida de Roma por el emperador Claudio. Y ahí se conectan debido a que eran judíos del mismo oficio, hacedores de tiendas. Los especialistas dicen que eran más bien gente que trabajaba con piel, ¿sí? La piel era muy querida en los tiempos, cómo se trabajaba, era muy, muy deseada. Y de alguna forma estaban, lo que hacían ellos era venderla. Pero nos dice Hechos capítulo 18 que estaban, ¿cómo explicarlo? Que Aquila y Priscila trabajaban, y Pablo puede meterse a la enseñanza de la palabra 100% debido a que hacen un tipo de sociedad donde Aquila y Priscila trabajan y Pablo predica. Y eso es algo también muy bonito de Aquila y Priscila en su gran testimonio. Versículo 2 dice: va dirigida a la carta de Dios, a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Aquí está, llamados a ser un pueblo santo. ¿A qué estaban llamados los corintios? ¿A ser un pueblo qué? ¿A qué estás llamado tú? ¿A ser un pueblo qué? Santo. Y la santidad significa estar apartado para Dios, no desconectado del mundo. Jesús lo define muy bien en Juan 17: no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego que permitas que el mundo entre a sus corazones, que los guardes del mal. Es lo que decían en los tiempos de Moisés: salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones, le decía él a la gente de sus tiempos. Pero ser santos es que saliste del mundo, pero sigues caminando, sigues nadando entre tiburones, nadando entre mantarrayas y animalejos, ¿verdad? Pero Dios te guarda, porque también tú has entendido el poder de Dios en tu vida. Entonces, llamados a ser un pueblo santo, Él nos hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal y como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y de nosotros. Versículo 3, que el Dios de nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Obviamente cada versículo tiene mucha riqueza, pero no me voy a detener tanto así como para observarlos, sino que vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Y por qué eran santos? Bueno, primero les reconoce como una iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesia, que significa asamblea, pero específicamente iglesia son los llamados a salir. ¿A salir de dónde o hacia dónde? Pues la iglesia es quien Dios llamó a salir de este mundo para conectarse con Él, ¿sí? E influir al mundo, pero se apartaron del mundo. Eso significa la palabra iglesia. Y lo primero que vemos aquí al leer estos versículos es que la iglesia de Corinto tenía un llamamiento a la santidad por tres razones muy importantes que Pablo exalta de ellos, que primero los anima antes de darles sus buenas reprensiones, ¿verdad? Como debe de ser. Y dice, primero, aquí lo primero que tenemos que ver es que es una iglesia que está enriquecida por la gracia de Dios. La gracia de Dios, yo lo he explicado muchas veces, es donde el creyente fluye. Nosotros fluimos por gracia, nosotros no fluimos por conocimiento, no fluimos por grandes habilidades, no, el creyente fluye por la gracia de Dios. Aunque se mueva con conocimiento, aunque se mueva con grandes habilidades, la realidad de las cosas es que la gracia es lo único que produce cambios profundos y verdaderos, no lo demás. Y eso es lo que está diciendo aquí, que es una iglesia enriquecida por la gracia de Dios. Fíjate cómo dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. O sea, les está reconociendo que eran una iglesia donde había palabra, donde había dones, donde había gracia, donde había recursos, donde había distintas cosas muy importantes que podían ser influencia a la ciudad. Sin embargo, ellos perdieron influencia por varias razones, y lo veremos más adelante. Dice versículo 6, esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Entonces, bueno, el tema de los dones lo va a ampliar un poco más el capítulo 12 al 14, pero es una iglesia enriquecida por la gracia de Dios. Segundo, es una iglesia que espera el retorno del novio, el retorno de Cristo. Fíjate cómo lo dice Pablo aquí en el versículo 7. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta eso, era una iglesia que tenía un hambre porque Cristo regresara. Y de cierta manera, Pablo también está declarando sobre ellos cómo Dios los ve, aunque ellos están viviendo en cómo el hombre ve, cómo los hombres ven a la iglesia, pero aquí Pablo está declarando cómo Dios la ve. Y tercer realidad en el llamamiento que estamos hablando a ser santos es que es una iglesia que dependía de la fidelidad de Dios, o deberían de depender de la fidelidad de Dios. Ahora recuerda, esto Pablo lo está hablando como algo que debe ser el llamado de ellos. Sin embargo, no lo están viviendo al 100%, ¿sí? No lo están atravesando como debe ser. Sin embargo, es algo que Pablo declara sobre sus vidas. Versículos 8 y 9 dicen: Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esto es importante porque el Señor quiere cumplir su propósito en la iglesia. Yo tengo que decirte algo acerca de la iglesia. La iglesia, Jesús la ama, la ama. Y yo siempre he creído, y una de mis oraciones es que se nos revele a nosotros cómo Jesús ama a su iglesia. Pero su iglesia está formada por individuos como tú y como yo, problemáticos. No te estoy diciendo problemático, me estoy diciendo a mí, ¿sí? Por individuos complicados, con sentimientos, emociones, tendencias, hábitos pecaminosos, cosas donde Él nos está procesando. Esa es la iglesia. Y a pesar de que así es la iglesia,
Jesucristo la ama entrañablemente. Y todas estas palabras que Pablo está diciendo aquí sobre la iglesia de Corinto, aunque no las están viviendo al 100%, en realidad es el llamamiento a la santidad que Él hace sobre nuestras vidas. ¿Sí? Ok, segundo llamamiento. Empezamos a leer del versículo 10 en delante. El siguiente llamamiento, ya dijimos, el primero es el llamamiento a ser santos. Segundo llamamiento es a convivir, a fraternizar, es otra palabra. Te lo voy a decir más sencillo, a ser amigos. Sí, amigos. Nuestros mejores amigos deben de ser personas que espiritualmente estamos conectados. ¿Sí? Es muy complicado pensar de alguien que ha sido lavado por Cristo, por su sangre, que sus mejores amigos sean gente que no conoce el nombre de Jesucristo. El yugo desigual no nada más aplica para matrimonios, sino para todas las relaciones de vida que nosotros atravesamos. Pero entonces el llamamiento a convivir, a fraternizar, a ser amigos, Pablo lo aborda con 3 preguntas, ¿sí? Las preguntas acerca de la división que va a entrar en los siguientes versículos. Ahora, la división es un enemigo que siempre está atacando a la iglesia, siempre. ¿Por qué? Pues ya te dije, porque somos complicados, egoístas, rebeldes, alcanzados por gracia y unidos en un cuerpo que se llama iglesia. Pero todo eso lo traemos ahí, lidiamos con cosas, lidiamos con detalles, y Dios nos une en los pequeños rebaños a los cuales se les llama iglesia, y nos permite trabajar juntos para hacer influencia a la sociedad donde nos ha puesto. Entonces, por eso es complicada la unidad, porque en la unidad es golpeada tanto por creyentes nuevos como creyentes inmaduros, como por visitantes, etcétera. Hay muchos factores, pero Pablo entonces aquí aborda el problema de división y el llamamiento a convivir, a ser hermanos, a mantenernos unidos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque hay gente hoy en día que cambia de iglesia como cambiar de calcetines, por no decir calzones. Perdón, ¿verdad? Así, y van a una, y a una le encuentran defectos, y van a otra y le encuentran defectos, y van a otra, y nunca terminan de arraigarse. Y a la iglesia, mira, yo me he dado cuenta de algo. Tú puedes escuchar a un pastor sin cansarte, más o menos, dependiendo de la habilidad del pastor, unos 4 o 5 años. Pero después de eso, tú tienes que decidir plantarte y amar. Es más o menos como el matrimonio. La luna de miel puede durar 5, 6, 7, ojalá y te dure 10, 12 años. Pero hay un punto donde la luna de miel se acaba. Y entonces tú te arraigas en el pacto y la fidelidad y dices, de aquí soy, esta es mi mujer y ni modo. Bueno, no así, ¿verdad? No así, pero ay. Bueno, yo nada más te estoy diciendo eso porque la iglesia es un lugar donde tú decides plantarte. Y si es una iglesia sana, obviamente si el pastor no agarra monte, no se pone a predicar tonterías, hay ciertos factores que a ti te guardan como creyente para hacer un cambio. Pero si no, arráigate. De verdad, nosotros es una de las cosas que deseamos en cada uno de ustedes, que ustedes no digan yo voy a amistad, que ustedes digan yo soy de amistad. Es distinto porque te has arraigado tu corazón, y es una decisión, como cuando tú dices aquí estoy en este matrimonio. Sí, aquí estoy y aquí me quedo. 2, 3 risas nerviosas por ahí, ¿verdad? Entonces aborda Pablo el problema de división con 3 preguntas. Primero, ¿está dividido Cristo? Vamos a leer los siguientes versículos 10 al 13. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Obviamente había divisiones, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito.
Pues algunos de la casa de Cloé me han contado de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Mis amados, o sea, les está hablando como lo que son, una familia. Y una familia tiene que decidir estar junta, a pesar de los errores, ¿verdad?, en las familias. Versículo 12, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro. En la Reina Valera 60 dice Cefas, pero es el apóstol Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Sí? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Entonces, no se trata de que Pablo estaba predicando a un Cristo, Apolos a otro Cristo, Pedro a otro Cristo. Sabemos que todos ellos predicaban al único Dios verdadero, a Jesucristo. Sabemos. Sin embargo, el ser humano tiende a identificarse con los hombres, con los líderes. De hecho, el ser humano tiende a exaltar demasiado a los hombres, a deificar muchas veces a los hombres por su carisma, a veces por la carisma de ciertos pastores, se llevan a gente en doctrinas erróneas entre las patas y termina siendo situaciones muy, muy lamentables. Entonces, se está predicando a un solo Cristo y a un solo evangelio, y es lo que Pablo les empieza a centrar a la iglesia de Corintios, ¿sí? Ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 6 en delante dice, me asombra, hablándole a los Gálatas, les dice, ¿qué tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Sí, Pablo le llama así, pero no hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio, el de Jesucristo. ¿Sí? La enseñanza de Cristo, lo que Pablo nos ha explicado ampliamente a través de sus epístolas. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, y ahí Pablo más adelante dice, si alguno de nosotros, o un ángel, o quien sea, trae algo diferente, que sea maldito. Maldito. Así de fuerte es el peso de estar hablando cosas que no son de la palabra, de estar creyendo cosas que no han salido de la Biblia y andar nosotros en rollos que alguien nos dijo, pero no están basadas en la palabra de Dios. Cuidado con eso, porque podemos acarrear maldición. Es peligrosísimo. Vete a la palabra de Dios en todo tiempo. Pero es lo que está hablando aquí. Está dividido Cristo. Es lo que está hablando Pablo. Ahora, ¿cómo es que la iglesia de Corintio logró dividirse en 4 bandos? Los de Pedro, los de Apolos, los de Pablo y otros más espirituales. No, yo de Cristo, ¿sí? Bueno, ¿cómo es que lograron? Pues una de las respuestas es que estaban abordando el evangelio desde un punto de vista intelectual. Entonces, intelectualmente sí nos podemos nosotros identificar con unas personas más que otras. Pero el evangelio no es nada más intelectual. De hecho, ese va a ser el gran choque y el gran contraste que Pablo va a confrontar a la iglesia de Corinto, que ellos están viviendo un evangelio intelectual y no un evangelio de poder, un evangelio que transforma. Ahora, cuando hablamos de un evangelio de poder, pueden venir muchas cosas a tu mente, pero habla de un evangelio que transforma una vida, que transforma una familia. Si el evangelio no tiene ese peso, esa profundidad, entonces, como alguien decía, si el evangelio no te ha cambiado, el evangelio no te ha tocado. Y es lo que Pablo está hablando aquí. Otra respuesta de por qué se dividió en 4 bandos es porque tendemos, yo te decía ahorita, a hacer de los hombres así como un concepto muy elevado del cual hay que tener cuidado. Y otra iglesia es que Corintio posiblemente disfrutaba más del mensajero que del mensaje. O sea, a lo mejor llegaba Apolos y ahí lo dice en el libro de los Hechos, que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Sí, yo imagino a Apolos de esos hombres con una voz de esas que se tragaron un micro, mano. Yo no sé cómo la tienen así. Y hablan, así me lo imagino a Apolos. Y Pablo posiblemente llegaba, porque dice que llegaba con de hecho había un manto de que tú lo veías y, caray, ese es Pablo. Pero sus palabras tenían poder.
Y el resultado en la gente era transformador. Además que le seguían todas las señales apostólicas, ¿sí? De sanidades, milagros, prodigios, portentos, señales, resurrecciones, o sea, un montón de cosas. Pero no era una persona. Posiblemente Pedro tenía otro estilo, y la gente se iba identificando los unos con los otros. Pero el capítulo 3, de hecho más adelante, nos va a hablar específicamente de lo pecaminoso que puede llegar a ser el comparar líderes o pastores, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en las palabras que acaba de decir, usa dos términos para hablar de la importancia que tiene esto que acabamos de hablar, de que Cristo no está dividido, y de nuestro llamado a confraternizar. Primero les dice hermanos, o sea, somos de la misma familia de fe. Nosotros nos decimos por nombre porque actualmente mucha gente se dice hermano el uno al otro por la flojera de no aprenderse el nombre, ¿verdad? ¿Cómo está mi hermanito? Hola, hermanito. Apréndete el nombre, papá. Sí, o sea, qué fácil, ¿verdad, hermanito? A todo mundo. Esa debe ser la intención. No que esté mal decirnos hermanos, pero en realidad que le digas, bueno, el hermano, pero yo sé que se llama Pedro, Jacob, Rebeca, o sea, bueno, yo sé que así se llaman. No que le digas así por la excusa de que no sabes cómo se llama nadie. A final de cuentas muestra otra cosa. Pero otra de las frases que dice aquí: están perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Propósito, lo dice en la NTV. O sea, lo que le está diciendo Pablo: a ustedes los cortaron con una misma tijera y los pegaron en un mismo lugar. Esa es la iglesia. Es lo mismo que les dice Pablo en Filipos. También estaban batallando con una división entre familias, con un problema de familias ahí en la congregación. Y Pablo les dice que se pongan de acuerdo. Díganles a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo estas mujeres. Y están ahí trabajando, pero les dice: sean de un mismo sentir y de un mismo parecer. ¿Y de qué habla aquí? Yo les he hablado de esto, de unidad, no de unanimidad, ¿sí? No de uniformidad, perdón. Unidad y unanimidad, no uniformidad. Estas son cosas diferentes. Uniformidad es que todos sean iguales, vístanse todos iguales, alaben todos igual, todos cortados con la misma tijera, en ese sentido. Pero unidad y unanimidad nos habla de otra cosa, nos habla de Cristo y nos habla de almas entrelazadas, porque tenemos la misma visión de la comisión de llevar el evangelio a la ciudad y a las naciones. Y eso es lo que debe de unir a la iglesia, y es lo que Pablo les está haciendo ver ahí. Siguiente pregunta, segunda de las preguntas que hace a partir del versículo 14 es: ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hay otra pregunta previa, pero eso la dejamos al final porque va en el orden de cómo Pablo lo explica. Pero aquí dice: ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y empiezo a leer versículo 14. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no me acuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas. Y aquí es donde Pablo empieza a lanzarnos el motivo de la primera carta a los Corintios. Dice: no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Porque eso es lo que hacían los filósofos. Eso era lo que atraía tanto. De hecho, Pablo en otra de las cartas en Timoteo dice que la gente de este mundo ha desarrollado, y muchos creyentes también, una comezón de oír. ¿Qué es eso? El que te estén endulzando el oído, que te digan lo que tú quieres escuchar, pero no que cuando te viene la palabra de Dios no la quieres recibir porque no te conviene, porque representa que te tienes que arrepentir y que tienes que alinear tu vida. Pero aquí Pablo, cuando dice no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo pierda su poder, es que él no iba con una elocuencia como los filósofos, como los maestros itinerantes del mundo grecorromano, sino que él quería compartir la palabra de Dios que transformara, para que la cruz tuviera el efecto de transformación que debe tener.
Otra de las cosas que está hablando aquí en esto que dice fueron bautizados en el nombre de Pablo, es que Pablo no está menospreciando el bautismo. De hecho, el bautismo es una de las doctrinas muy importantes en el Nuevo Testamento, pero no lo es todo, ¿sí? De hecho, Jesús no bautizaba, ¿sí? Y Pablo y Pedro también, ellos no bautizaban, sino sus discípulos bautizaban. Pero aquí lo que está hablando es la importancia de predicar el evangelio, porque la iglesia de Corinto estaba haciendo un sobreénfasis en el bautismo. Ese es el problema. Cuando se hace un sobreénfasis en cualquiera de las doctrinas, va a haber un problema de división. Y tercer pregunta que Pablo hace es: ¿fue Pablo crucificado por ustedes? Y voy a leer aquí esta porción. Dice: el mensaje de la cruz, te digo que es el versículo que a mí me gusta mucho. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras: destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Dice: así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Qué palabras? Porque para muchos esto es ridículo. Para muchos esto es ridículo. Pero esto ridículo es lo que salva el alma, convierte el corazón y da vida eterna. Pero sigue siendo una ridiculez y una locura para el que no tiene fe, para el que se va a perder. Pablo en otro pasaje dice: no es de todos la fe. Entonces nos vamos a topar con gente así. Dice: es ridícula para los judíos, versículo 22, que piden señales del cielo. Recuerda que a Jesús le dijeron varias ocasiones: haz señales. Ellos querían señales del cielo como las hicieron Moisés, Samuel, Elías, considerados los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Lluvia, maná, fuego. Y Jesús les dijo: no les voy a dar esas señales. Se rehusó, sino la señal del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás, ¿cuál es? Son dos vertientes. Una, la simple predicación del evangelio, ¿sí? Y dos, que la señal de que estuvo en el gran pez o la ballena, dicho muchos, no sé qué había sido, en el gran pez 3 días y 3 noches, hablando de que la señal que iba a hacer Cristo no la entendieron en ese momento los religiosos, pero iba a ser la señal más poderosa de todos: morir y resucitar. Pero como no tenían fe, no la creyeron, ¿sí? Y aunque lo vieron muchos de ellos resucitado, no creyeron porque no había fe en sus corazones. Entonces dice: los judíos, versículo 23, en cuanto los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Y por qué los gentiles o los griegos? Dice en la Reina Valera 60: los judíos piden señales, los griegos filosofía o palabras o sabiduría. ¿Pero de qué habla? ¿O por qué para los griegos era una tontería? Porque el mundo grecorromano estaba influenciado por la mitología griega, obviamente, ¿sí? Que después se transforma en la romana, pero eran mismos dioses con otros nombres. Y los dioses griegos eran caprichosos, celosos. Era un tipo de soberanía así como humana, y no podían creer la sencillez de un predicador del Mesías que llegó casi de una forma rural a una zona pequeña de Palestina, y que ese ser transformaba todo lo que éramos, todo lo que somos. Por eso se les hacía ridículo. Y los judíos querían señales, ¿verdad? Ellos siempre buscando la manifestación, la señal. Y el griego, la filosofía, la elocuencia. Versículo 24: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que
que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Y aquí aclaro, no es que haya debilidad en Dios no hay debilidad alguna, pero Pablo está hablando aquí del término en sí, o sea, de cuando el ser humano busca, por ejemplo, detalles en la palabra y no le satisfacen. Bueno, no es porque Dios sea débil, sino porque falta entender. ¿Sí? Es como cuando registras ahí en internet y no, salen ahí, la Biblia se contradice. ¿Y por qué Dios hace esto? Y pareciera que se contradice si no tienes un entendimiento completo de la palabra de Dios. Pero si tú lees la palabra y profundizas en ella, tú vas viendo que no hay contradicción alguna. Al contrario, es como una orquesta preciosa que solamente Dios pudo armar. Y bueno, y por último, termino con esto, ya estamos aquí en la fase final. Tercer llamamiento. Primero te dije, llamados a ser santos. Segundo, llamados a convivir, y Pablo lo expresa a través de cómo se lidia con la división. Y tercer llamamiento es estar llamados para vivir para la gloria de Dios, ¿sí? Vivir para la gloria de Dios. La tendencia en la iglesia de Corinto era la arrogancia, pero el evangelio no deja espacio para esa actitud. No deja espacio para esa actitud. De hecho, el ser alcanzados por su gracia no deja espacio para una actitud arrogante, porque Dios no se impresiona con conocimientos, con habilidades, con recursos, ni con posición social. Por lo tanto, Pablo en la última sección del capítulo 1 les recuerda quiénes son ellos. Y fíjate cómo lo dice, versículo 26 en delante dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. O sea, los había transformado el Señor, pero les recuerda a Pablo quiénes eran, les recuerda quiénes son. Ahora lo que hace es que les recuerda por qué el Señor los escogió. Versículo 27: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo y lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y la lista de creyentes que se han convertido a lo largo de la historia y de gente que ha sido ganada para el evangelio es mucha de esa gente es gente, podríamos decir, como se dice coloquialmente, gente de lo peor. Y de lo peor el Señor te sacó a ti y a mí. Tú dirás, no, pero es que yo no era así. Bueno, pues por algo el Señor te había escogido, pero no te escogió porque eras la gran cosa. Y por último, ahora les recuerda todo lo que han ganado en Cristo Jesús. Versículo 29 dice: como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. De hecho, estos temas, unidad, justicia, pureza, santidad, liberación de pecado, son temas que Pablo va a abordar a lo largo de la carta, pero les está recordando quiénes son, aunque habían perdido el rumbo. Creo que a veces tenemos que ser recordados quiénes somos, aunque hemos perdido el rumbo. Si somos sabios, lo vamos a recibir de aquí, del púlpito, a través de estas palabras. Si no somos sabios, lo vamos a recibir con dolor, con golpes de la vida, por apartarnos de Dios, por alejarnos de su palabra, y nos va a ir de la patada. Pero Dios puede usar eso para atraerte al llamamiento que te ha hecho de ser santo, de ser justo, de ser puro para el Señor, de tomarte de Él, de liberarte del pecado. Versículo 31, y aquí terminamos. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. La Reina Valera 60 usa: si alguien quiere gloriarse,
gloríes en el Señor. ¿Y de qué está hablando eso? Que nuestra única gloria es el Señor nos alcanzó. Y en eso gracias. Esa es una manera de jactarse, ¿verdad? Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Terminamos este tiempo de enseñanza. Señor, te damos gracias porque al leer estas epístolas como Primera de Corintios, recordamos quiénes somos en ti. Recordamos que tú nos has llamado a ser santos. Como lo decíamos, recordamos que tú nos has llamado a ser un cuerpo que convive, que está entrelazado por amor, por decisión, el uno con el otro. Y como decíamos aquí al final, llamados para vivir para tu gloria, Señor. Permítenos vivir para ti, no para nosotros, no para nuestras ideas o decisiones, sino para ti. Señor, trabaja en nuestras vidas, no nos dejes como somos, trabaja en nosotros. Gracias que nos has recibido con brazos abiertos cuando veníamos con ideas de este mundo, con golpes, con rupturas en nuestro corazón. Pero gracias que tú nos has tomado con amor, nos has abrazado y nos has dado vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.